¿Sabías que una joven reina cambió el destino de todo un pueblo con una sola decisión, enfrentándose a una de las amenazas más grandes de su tiempo? En un imperio lleno de poder, intriga y peligro, Esther se levantó como una figura de valentía, dispuesta a arriesgarlo todo para salvar a su gente. Pero lo que no todos saben es que su historia, más allá de ser una simple lucha por la supervivencia, es una lección profunda sobre fe, coraje y el propósito divino. Si te atreves a descubrir cómo una mujer, con solo su fe y su inteligencia, logró derrotar la maldad más grande de su tiempo, quédate hasta el final. Y no olvides suscribirte y compartir este vídeo, porque lo que aprenderás aquí es una historia que cambiará tu perspectiva de lo posible. En los vastos y misteriosos territorios del Imperio Persa, en el siglo V a.C., se extendía una tierra de esplendor, donde los palacios de mármol brillaban bajo el sol y las caravanas de mercaderes cruzaban las rutas comerciales, llevando consigo especias, sedas y riquezas exóticas. El rey Asuero, conocido también como Jerjes, gobernaba con mano firme y ambición desmesurada sobre esta poderosa nación. Su reino se extendía desde la India hasta Etiopía, con cientos de provincias sometidas a su voluntad. Susa, la capital del imperio, era una ciudad bulliciosa, llena de vida y de contrastes. Los hermosos jardines, los templos majestuosos y las avenidas adornadas con estatuas de los dioses persas eran el centro de la actividad. Las grandes cortes de palacio, llenas de lujo, eran el escenario de intrigas políticas y decisiones que afectarían el destino de naciones enteras. Pero en medio de esta grandiosidad, las sombras de la vida cotidiana también se tejían en los rincones más humildes de la ciudad. Allí, en el corazón de Susa, vivía una joven llamada Esther. Ella no era una simple cortesana ni una dama de la nobleza. Su historia estaba marcada por la tragedia y la resiliencia. Esther nació en el seno de una familia judía, pero la vida le arrebató a sus padres cuando aún era muy pequeña. La guerra, las persecuciones y las dificultades propias de su pueblo judío en tierra extranjera la dejaron huérfana, sola y vulnerable. Sin embargo, no todo estaba perdido. En su vida apareció un hombre que le daría un futuro lleno de significado, su primo Mardoqueo. Mardoqueo, un hombre sabio y fiel a su fe, la adoptó como su hija y la cuidó como su propia carne. Él era un hombre de principios firmes y un profundo amor por su pueblo. A pesar de vivir en un imperio que muchas veces veía a los judíos como inferiores, Mardoqueo nunca se avergonzó de su identidad. Enseñó a Esther el valor de sus raíces, la importancia de mantener su fe en un mundo que a menudo parecía olvidarse de Dios. El mundo que rodeaba a Esther era imponente, y en algunos aspectos, aterrador. Las costumbres persas, tan ajenas a la cultura judía, influían en todos los aspectos de la vida. Las mujeres, especialmente en la alta sociedad, vivían bajo estrictas normas de comportamiento. La ley del rey Asuero era absoluta, y las decisiones que tomaba afectaban a millones de personas. Los palacios, adornados con intrincados mosaicos y tapices de seda, eran testigos de las grandes festividades, pero también de las violencias y traiciones que ocurrían en los pasillos del poder. Era una época de contrastes, en la que la vida de una sola persona podría cambiar con un simple gesto del rey. Esther, aunque creció en este entorno lleno de lujos, nunca perdió su humildad ni su esencia. La joven huérfana sabía que su vida, aunque llena de bendiciones bajo el cuidado de Mardoqueo, no era común. No obstante, nada la preparaba para los eventos que estaban por venir, que transformarían por completo su destino y el destino de su pueblo.
A medida que pasaba el tiempo, la belleza de Esther se destacaba entre las jóvenes de la ciudad, pero era su carácter, su inteligencia y su integridad lo que la hacía verdaderamente única. Sin saberlo, ella estaba destinada a ser parte de una historia que cambiaría para siempre el curso de la historia de Israel y Persia. La vida en Susa seguía su curso, y aunque Esther no imaginaba lo que el futuro le deparaba, las fuerzas que la rodeaban la estaban empujando hacia un destino que ni ella misma podría haber anticipado. Los rumores sobre el rey Asuero y su creciente ambición llenaban los mercados y las plazas, pero para Esther y Mardoqueo, el día a día era solo un recordatorio de que la vida debía seguir adelante. Sin embargo, en el horizonte se cernían cambios que serían tan dramáticos como inesperados. El esplendor del imperio persa no solo se veía en sus palacios, sino también en la opulencia de sus banquetes reales. Durante el reinado de Asuero, los festines eran celebraciones regulares que simbolizaban la grandeza de Persia. Uno de estos banquetes, tan grandioso como cualquier otro, marcaría el comienzo de un giro irreversible en la vida de Esther. Era el tercer año del reinado de Asuero. El rey decidió celebrar un banquete monumental en la ciudadela de Susa, a la que invitó a nobles, príncipes y oficiales de todo su vasto reino. Durante 180 días, el festín transcurrió sin cesar, ofreciendo un derroche de riquezas, vinos, y todo lo que la tierra de Persia podía ofrecer. La cortesía y las reglas de la etiqueta eran tan estrictas como el lujo que rodeaba la celebración. Y en medio de esta grandiosidad, Asuero no se conformaba solo con la admiración de sus súbditos. El rey deseaba que su reina, Vashti, mostrara su belleza ante sus invitados más distinguidos. Sin embargo, la reina Vashti, conocida por su belleza y carácter fuerte, se negó a obedecer la orden de su esposo. Cuando Asuero le pidió que se presentara ante su corte para mostrar su esplendor, ella decidió no hacerlo. Su negativa sorprendió al rey y a todos los presentes, quienes esperaban ver la realeza en su máxima expresión. En la corte persa, la desobediencia de la reina no solo era una afrenta personal, sino también un insulto al honor del rey. El desaire no pasó desapercibido, y el rey, humillado, se vio obligado a tomar una decisión severa. Con el consejo de sus príncipes y sabios, Asuero promulgó un decreto en el que destituyó a Vashti de su trono. Aunque la razón detrás de la destitución fue pública, la verdadera historia permaneció oculta entre las sombras del palacio, donde los poderosos intereses políticos y personales se tejían en silencio. Lo que parecía una tragedia para Vashti se convirtió en una oportunidad para otros, una oportunidad que cambiaría la vida de muchas jóvenes en todo el reino, incluida Esther. Asuero, en su soledad tras la pérdida de su reina, decidió que debía elegir a una nueva esposa. El proceso no sería uno cualquiera, sino una competencia que involucraría a las jóvenes más bellas de las provincias del imperio. Este evento no era simplemente un acto de selección, era una posibilidad única de cambiar el destino de las mujeres que se atrevían a presentarse ante el rey. Fue entonces cuando Mardoqueo, primo y protector de Esther, decidió que ella debía participar. Esther, aunque joven y sencilla, poseía una belleza y un carácter que la hacían destacar entre las demás. Aunque en su corazón estaba la fe y el respeto por su pueblo, Mardoqueo le aconsejó que se preparara para este momento. Esther sabía que al ser llevada al palacio, su vida nunca volvería a ser la misma. La joven judía se sentía atrapada entre el deber hacia su primo y su pueblo, y la incertidumbre de lo que implicaría ser parte de la corte del rey. En la preparación para este viaje, Esther, como muchas otras jóvenes de la ciudad,
fue sometida a una rigurosa serie de pruebas de belleza y etiqueta. Durante meses, se le proporcionaron aceites, perfumes y cosméticos finos para preparar su cuerpo. Pero más allá de lo físico, Esther debía someterse a un proceso de transformación interna. Las normas de la corte eran estrictas. Debía comportarse con elegancia, aprender los rituales de la monarquía persa y, por encima de todo, mantenerse callada sobre sus orígenes. No debía revelar que era judía. Su identidad debía permanecer oculta, incluso mientras se le daba el privilegio de estar en la misma habitación que el rey. Mientras Esther se preparaba para este cambio drástico en su vida, su corazón estaba lleno de dudas. ¿Cómo se presentaría ante el rey? ¿Cómo podía ser fiel a su fe sin revelar su identidad? ¿Qué pasaría si su belleza no era suficiente para ganar el corazón del rey? Y lo más importante, ¿cómo podría cumplir con el destino que Mardoqueo creía para ella, sin olvidar quién era realmente? En su tiempo de preparación, Esther se sumió en la oración. Aunque el reino de Persia estaba lleno de dioses ajenos al Dios de Israel, Esther nunca dejó de aferrarse a su fe. Mardoqueo le había enseñado desde pequeña a confiar en el propósito divino, y ahora, más que nunca, necesitaba esa fe para enfrentar lo que se avecinaba. Cada día que pasaba, sentía el peso de la incertidumbre, pero también el impulso de cumplir con un destino que ni ella misma entendía del todo. El día llegó cuando Esther, con su vestido de gala, su rostro sereno y una mezcla de nerviosismo y determinación en su pecho, fue escoltada al palacio. Allí, en la sala adornada con oros y mármoles, las jóvenes que competían por el trono se alineaban, pero algo era diferente en Esther. Su calma, su modestia y la luz que parecía emanar de ella no pasaron desapercibidos. El rey Asuero, quien había conocido a tantas mujeres hermosas, la miró con una sorpresa que le reveló algo que no esperaba encontrar. Una belleza que trascendía lo físico. Esther había llegado al palacio como una joven sencilla, pero con el tiempo, se convertiría en algo mucho más grande, la mujer que cambiaría el destino de su pueblo. El camino hacia el trono estaba pavimentado con decisiones difíciles, pero Esther estaba dispuesta a enfrentarlas, aunque nunca sabría qué le depararía el futuro. Mientras tanto, en las sombras del palacio, Mardoqueo observaba todo con preocupación, sabiendo que el destino de Esther y de todo el pueblo judío estaba a punto de cruzarse con las decisiones de un rey cuya voluntad era ley, pero que también tenía sus propios desafíos que enfrentar. El harén real de Susa era un lugar lleno de opulencia y misterio. Rodeado por altos muros de piedra, este apartado refugio palaciego albergaba a las jóvenes que competían por el favor del rey. No era un lugar de libertad, sino de estricta observancia de las normas persas, y cada mujer allí sabía que su destino estaba en manos del rey, quien decidiría quién sería su reina. Sin embargo, para Esther, el proceso no era solo una cuestión de belleza o atracción, sino una cuestión de destino, fe y coraje. Días después de haber sido seleccionada para participar en el concurso, Esther comenzó su paso por un proceso de preparación minuciosa. A medida que las otras jóvenes recibían su turno, Esther pasaba por rigurosos entrenamientos, perfeccionando no solo su aspecto físico, sino también sus modales y habilidades sociales, bajo la supervisión de eunucos y asistentes del palacio. A cada joven se le asignaba un tiempo de tratamiento con aceites y perfumes para resaltar su belleza. Sin embargo, no era solo el cuerpo lo que debía transformarse, sino también el alma, pues el comportamiento ante el rey debía ser impecable, calculado y sin defecto alguno.
Cada día en el harén pasaba lentamente para Esther, pero con el apoyo silencioso de Mardoqueo, quien la observaba desde lejos, siempre velando por ella, la joven se fue adaptando al entorno, sin perder la esencia de lo que era. Su tiempo con las demás jóvenes le permitió aprender muchas cosas sobre la vida en la corte, aunque su corazón seguía siendo fiel a su identidad judía. No se dejó consumir por la tentación de la riqueza ni por las intrigas palaciegas. Ella sabía que su misión era mayor, aunque aún no comprendiera completamente el impacto de su presencia en ese lugar. Finalmente, el día llegó. Esther se presentó ante el rey Asuero, una figura impresionante en su brillante túnica real, rodeado de sus consejeros y nobles. El rey, conocido por su poder y sus caprichos, esperaba a la siguiente joven del harén, como había hecho durante los días previos. Pero cuando Esther entró en la sala, algo en su interior cambió. No era solo la belleza física de Esther lo que lo cautivó, sino algo más profundo. Su presencia emanaba serenidad, dignidad y una clase que no era común entre las jóvenes que habían pasado por el mismo proceso. Sus ojos reflejaban una calma interior, una fuerza silenciosa que desarmaba a cualquiera que la mirara. Sin embargo, Esther no confiaba solo en su apariencia. Ella había sido educada por Mardoqueo para ser cautelosa, respetuosa y discreta. Esther se inclinó ante el rey, mostrando un respeto profundo por su estatus, pero sin perder su propio valor. Asuero observó a la joven durante lo que le pareció un largo suspiro. Algo en ella le llamó la atención de inmediato. No solo era su belleza, sino la forma en que su humildad se mezclaba con una confianza tranquila. Sin decir una palabra, Esther supo que debía esperar a que el rey hablara primero. Y así fue. Asuero, impresionado por la actitud serena de Esther, rompió el silencio. Sus palabras fueron sencillas, pero llenas de poder. ¿Qué deseas, Esther, y cuál es tu petición? Todo lo que pidas será concedido, hasta la mitad de mi reino. La oferta del rey era tentadora, pero Esther no pidió riquezas ni poder. En lugar de eso, se inclinó nuevamente, agradecida por la oportunidad que le ofrecía el rey, y le pidió humildemente un banquete, uno al que solo él y su principal funcionario, Amán, fueran invitados. Este sencillo pedido, que podría parecer modesto a los ojos de otros, no pasó desapercibido para Asuero. Su interés por Esther se intensificó, ya que veía en ella una mujer que, aunque no pidió riquezas o poder inmediato, sabía cómo atraer su atención de una manera única. Era una reina que no se dejaba llevar por la vanidad, sino que mantenía un misterio, un equilibrio entre su belleza y su discreción. Asuero, quien ya había tenido muchas mujeres en su vida, sintió una fascinación por ella que no podía comprender completamente. El banquete se celebró al día siguiente, y Esther, con la ayuda de sus sirvientes, preparó todo con cuidado. Los dos hombres importantes en la vida de la corte, el rey Asuero y Amán, llegaron al festín, sorprendidos por la atmósfera que Esther había creado. Elegante, simple, pero poderosa. La conversación fue fluida, y mientras la comida y el vino fluían, Esther supo mantener una atmósfera de respeto y misterio. Fue en este momento, mientras los hombres discutían sobre los asuntos de la corte, que Esther tuvo su oportunidad para hablar. Sin embargo, ella eligió esperar. Como en su encuentro con el rey,
su paciencia se convirtió en su aliada. Cuando Asuero le pidió nuevamente que pidiera lo que deseaba, ella, con gran sabiduría, solicitó otro banquete para el día siguiente. El rey, intrigado por su comportamiento, aceptó encantado, sin saber que en su corazón se gestaba un plan mucho mayor que el simple deseo de conocer a su nueva reina. La combinación de misterio y respeto había cautivado al rey de una manera que Esther nunca imaginó. Poco después de este encuentro, Esther fue oficialmente elegida como la nueva reina de Persia. Pero este cambio de estatus no fue solo un cambio de posición en la corte. Significaba un giro trascendental en su vida. De ser una joven huérfana, cuidada por su primo Mardoqueo, Esther ahora era la mujer más poderosa en el imperio persa, aunque su corazón seguía dividido entre su fe y el peso de su nuevo rol. Asuero la trataba con el respeto que solo un rey podía otorgar a su reina, y aunque el amor entre ellos era aún incipiente, había un respeto mutuo que comenzaba a solidificarse. A pesar de todo, Esther sabía que su destino aún no estaba sellado. A medida que su estatus aumentaba, también lo hacía el peligro que acechaba a su pueblo. El esplendor de la corte persa condecía intrigas y ambiciones secretas, y en este laberinto de poder y manipulación, un hombre se destacaba: Amán, el hijo de Amedata, el agageo. Su ascenso a la prominencia en el gobierno del rey Asuero no fue fortuito, sino fruto de una combinación de astucia política, ambición desmesurada y una profunda inclinación hacia la venganza. Amán, alto funcionario y visir principal en la corte persa, era un hombre de apariencia imponente y gran poder. Nadie en el palacio dudaba de su capacidad para manipular las decisiones del rey a su favor. Su posición no solo le otorgaba riqueza y privilegios, sino también una influencia que extendía sus tentáculos por todo el imperio. Sin embargo, a pesar de su éxito, había algo que lo perturbaba profundamente: una animosidad feroz hacia Mardoqueo, el primo de la reina Esther. El odio de Amán hacia Mardoqueo no comenzó por una simple disputa, sino por un acto de desobediencia. Mardoqueo, como todos los demás en la corte persa, era obligado a rendir homenaje a Amán cada vez que éste pasaba por las plazas reales. Sin embargo, Mardoqueo, un hombre fiel a sus principios y a su fe judía, se negó rotundamente a inclinarse ante Amán. Para él, solo Dios merecía adoración, y rendirse ante un hombre no era algo que estuviera dispuesto a hacer. Su postura desafiante ante Amán fue vista por muchos como un acto de valentía y fe, pero para Amán, esto fue una afrenta personal. La humillación de ver cómo Mardoqueo, uno de los pocos que se atrevió a desafiarlo públicamente, se negaba a mostrarle respeto, alimentó la furia de Amán. Cada vez que sus ojos caían sobre Mardoqueo, la rabia crecía en su pecho. Un simple desacato se transformó en una obsesión por vengarse, y el odio que sentía por Mardoqueo se amplificó aún más al descubrir que éste pertenecía al pueblo judío, un pueblo que históricamente había sido el rival de los amalecitas, el linaje de Amán. Esta rivalidad ancestral alimentó su deseo de exterminar no solo a Mardoqueo, sino a todo su pueblo. En la mente de Amán, la solución era clara: si podía eliminar a los judíos, no solo eliminaría a Mardoqueo, sino también a una amenaza histórica que había perseguido a su familia durante generaciones. Con esta motivación y su poder creciente, Amán comenzó a tramar un plan oscuro y devastador. Su astucia le permitió ganar la confianza del rey Asuero, quien no conocía los verdaderos motivos de su consejero. Con el rey completamente a su disposición, Amán presentó su plan. En un consejo privado, Amán se presentó ante el rey Asuero, quien lo escuchó con atención.
Hay un pueblo disperso y dividido en todas las provincias de tu reino, que se comporta de manera diferente a todos los demás pueblos. Sus leyes son distintas a las nuestras, y no obedecen las reglas del rey. Es más, se niegan a rendir homenaje a tus oficiales, dijo Amán, haciendo referencia a los judíos. Usando su influencia, Amán manipuló al rey, pintando a los judíos como una amenaza para el reino persa, como un grupo desobediente que podría poner en peligro la estabilidad del imperio. El rey Asuero, confiado en la sabiduría de su consejero, no dudó en aprobar la propuesta de Amán. Sin investigar más, le dio autoridad para tomar medidas drásticas. Amán, con una sonrisa en sus labios, se encargó de redactar el edicto que enviaría la orden de exterminio a todas las provincias del imperio persa. El edicto, firmado por el rey, ordenaba que en un día determinado todos los judíos del imperio fueran aniquilados, desde el joven hasta el anciano, sin importar su estatus. Un decreto que traería muerte y terror a cada comunidad judía. Cuando el edicto fue sellado y enviado, una sombra de horror se extendió por todo el imperio. En cada ciudad, las noticias comenzaron a llegar a los oídos de los judíos. La sentencia estaba clara: debían ser exterminados. La tierra que alguna vez había sido hogar para miles de familias judías, ahora estaba marcada para la destrucción. El pánico se apoderó de las calles, mientras los judíos se preguntaban cómo había sucedido tal atrocidad. El eco de este edicto alcanzó hasta las puertas del palacio, donde Mardoqueo, al enterarse de lo que estaba ocurriendo, se vio obligado a tomar acción. Con el corazón lleno de angustia, Mardoqueo se vistió con ropas de lamento y se dirigió a las puertas del palacio, donde su desesperación era visible. Su pueblo estaba al borde de la aniquilación, y aunque temía por su vida, sabía que debía actuar. La historia de su pueblo, y especialmente la de su sobrina Esther, dependían ahora de decisiones que estaban fuera de su control. A lo lejos, desde la comodidad del palacio, Esther observaba a Mardoqueo. Ella también había recibido noticias del edicto, y su alma se conmovió. Aunque era la reina, ella sabía que, como judía, su vida también estaba en peligro. Pero el miedo no la paralizó. En cambio, el amor y la lealtad hacia su pueblo, y hacia Mardoqueo, la impulsaron a tomar una decisión crucial. Amán había logrado lo que había querido: sembrar el caos, la división y la muerte. Pero lo que no sabía era que sus propias acciones desatarían una serie de eventos que transformarían su destino, el destino de Esther, y el de todo el pueblo judío. El día que el edicto de exterminio llegó a las puertas de Susa, la vida de los judíos en el imperio persa dio un giro irreversible. La noticia se propagó rápidamente, como una oscura sombra que envolvía la ciudad con desesperación. Cuando Mardoqueo, con su corazón palpitante, leyó las palabras del decreto sellado por el rey Asuero, el suelo pareció desmoronarse bajo sus pies. Cada palabra del edicto resonó en su mente, como una sentencia mortal para su pueblo. El miedo invadió su cuerpo, pero lo que más la atormentaba no era su propia vida, sino la de los miles de judíos que, como él, se encontraban atrapados en las garras de un sistema que los veía como una amenaza. No solo él, sino su pueblo entero estaba al borde de la aniquilación. Mardoqueo sabía que esta era la prueba más grande de su vida. Los judíos de Susa y de todo el imperio estaban condenados, a menos que algo cambiara. Pero, ¿qué podría hacer él solo? Con su rostro desencajado por la angustia, Mardoqueo corrió hacia el palacio, y cuando llegó a las puertas, su desesperación era tan evidente que los guardias, asombrados por su lamento,
le permitieron ingresar a la plaza del palacio. Con su vestimenta rasgada y su rostro cubierto de cenizas, Mardoqueo clamaba en voz alta, eludiendo cualquier temor a la humillación, pues el peligro era demasiado grande para callarse. No había tiempo para la dignidad, solo para la acción. A lo lejos, desde el interior del palacio, Ester observaba la escena. Nunca había visto a Mardoqueo en tal estado de angustia. Él, su protector y guía, siempre había sido una figura de fortaleza. Verlo de esa manera hizo que su corazón se llenara de temor. Inmediatamente, ordenó que le llevaran ropa apropiada para calmar su dolor y su evidente angustia, pero Mardoqueo se negó a aceptar cualquier gesto de consuelo que no viniera con una respuesta. Él sabía que el tiempo apremiaba y que su pueblo se encontraba en una situación desesperada. Fue entonces cuando comenzó su acción más decisiva. Ester mandó a sus sirvientes para que se acercaran a Mardoqueo y le preguntaran qué sucedía. Fue en ese momento cuando él, con voz entrecortada pero firme, le explicó el alcance del edicto de exterminio y cómo todo el pueblo judío estaba condenado. Sin embargo, lo que más le pesaba en el corazón no era su propio destino, sino la necesidad de que Ester intercediera ante el rey Asuero. Mardoqueo sabía que, aunque Ester era la reina, las reglas del palacio eran claras. Nadie, ni siquiera la reina, se presentaba ante el rey sin su invitación. «Mardoqueo, ¿qué esperas que haga?», preguntó Ester con miedo en su voz. «¿Acaso crees que puedo presentarme ante el rey sin ser llamada? Eso me costaría la vida. No se ha convocado a nadie ante el rey en 30 días». Ester, aunque ahora disfrutaba de un poder que muchas mujeres solo podían soñar, comprendía el riesgo que corría. Aunque era la reina, se encontraba atrapada en un sistema de reglas rigurosas que imponían la muerte a quienes se atrevían a desafiar al rey sin su permiso. El miedo la invadió, pero su amor por su pueblo y por Mardoqueo no la dejaba tranquila. Mardoqueo, con calma, respondió, «No pienses que, por estar en el palacio, serás la única que se salve. Si no haces nada, el auxilio vendrá de otro lugar, pero tú y tu familia perecerán. Quizás llegaste a la realeza para tal tiempo como este». Sus palabras calaron hondo en el corazón de Ester. No podía ignorar la responsabilidad que recaía sobre ella. Había sido colocada en una posición de poder, no por casualidad, sino por un propósito más grande que ella misma. El dilema de Ester era profundo. Debía arriesgar su vida y la de su pueblo, desobedeciendo las leyes del reino, o debía mantenerse al margen y ver cómo su pueblo perecía. El miedo a la muerte, a la humillación y a las consecuencias de sus actos era abrumador. Sin embargo, algo dentro de ella empezó a cambiar. Las palabras de Mardoqueo resonaron en su mente. «Quizás llegaste a la realeza para tal tiempo como este». Ester comprendió que su destino estaba entrelazado con el de su pueblo y que su posición como reina no era un simple privilegio, sino una oportunidad única para salvar vidas. El momento de tomar acción había llegado. Sin embargo, antes de actuar, Ester decidió recurrir a la oración y al ayuno. Durante 3 días, ella y sus sirvientes ayunarían, buscando la dirección divina y la fuerza para enfrentarse al rey. «Vayan, reúnan a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de día ni de noche. Yo también ayunaré, y luego me presentaré ante el rey. Si tengo que morir, que muera», dijo Ester con determinación en su voz, aceptando la magnitud de la tarea que tenía ante ella. El ayuno fue una señal de su total dependencia de Dios,
y durante esos 3 días, Ester se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. Sabía que si no actuaba, todo lo que amaba podría ser destruido. Su valentía no venía de su poder o su belleza, sino de su fe, que la impulsaba a enfrentar la muerte misma por su pueblo. Los 3 días de ayuno fueron largos y silenciosos. En los pasillos del palacio, las mujeres de la corte susurraban sobre la extraña conducta de la reina, pero Ester no prestó atención a los rumores ni a las miradas inquisitivas. Su mente estaba centrada en la grave misión que tenía por delante: presentarse ante el rey Asuero sin haber sido convocada, una acción que podría costarle la vida. Mientras el rey mantenía su cortejo de riquezas y celebraciones, Ester, aislada en sus aposentos, luchaba con sus propios miedos, temores y una creciente sensación de angustia. En su corazón, la duda era inevitable. El mandato de acercarse al rey sin ser llamada desbordaba los límites de cualquier lógica. En la corte persa, la vida de cualquier mujer que osara interrumpir la rutina real sin permiso era vulnerable, y en este caso, el costo era la muerte. Aunque Asuero había prometido que todo lo que pidiere hasta la mitad de mi reino sería concedido, el temor de Ester no era solo la muerte, sino también a la humillación pública, a ser rechazada y a que sus intenciones se malinterpretaran. Ester sabía que debía enfrentarse a su mayor temor: revelar su verdadera identidad ante el rey. Aunque era la reina, seguía siendo judía, una fe que, en ese tiempo, se veía con desdén y desconfianza. Si el rey llegaba a saber la verdad sobre su origen, todo podría cambiar. Ester se preguntaba si, al revelar su identidad, perdería su posición y su seguridad, y si acaso su pueblo sería aún más vulnerable, al ser descubierto que la propia reina pertenecía a esa misma nación a la que se había decretado la destrucción. El miedo la envolvía como una manta pesada, pero algo más grande que ella misma, comenzó a forjarse en su interior. Había sido colocada en esa posición por un propósito divino, aunque no pudiera comprenderlo completamente. Recordó las palabras de Mardoqueo: quizás llegaste a la realeza para tal tiempo como este. La misión que tenía que cumplir no era solo salvar su vida, sino la de miles de personas, su pueblo, y ella era la única que podía actuar. En ese instante, Ester se postró ante Dios en oración. Le pidió dirección, fortaleza y sabiduría. Sabía que no podía depender de su propia fuerza, sino de la voluntad divina. Durante esas horas de angustia, cuando el temor a la muerte parecía devorarla, Ester halló una nueva determinación. Si su vida debía ser sacrificada por su pueblo, que así fuera. Ella haría lo que fuera necesario, confiando en que Dios guiaría sus pasos, como siempre lo había hecho a lo largo de la historia de su pueblo. A la par de su oración, Mardoqueo también estaba en constante oración y ayuno, con su corazón tan angustiado como el de Ester. La distancia que lo separaba físicamente no disminuía su vínculo de fe y esperanza. Sabía que la joven reina había recibido la responsabilidad de actuar, y su propio ayuno y sus oraciones estaban dirigidos a la misma causa: salvar a los judíos del inminente exterminio. El día llegó finalmente, y Ester, con el rostro resuelto, se vistió con sus mejores ropas reales. El oro y la seda brillaban en su vestido, pero nada de eso importaba comparado con lo que tenía que hacer. Se cubrió con su manto real, el símbolo de su poder, pero también de la vulnerabilidad que sentía en ese momento. Con pasos firmes, avanzó hacia el salón del rey, donde se encontraba Asuero, rodeado de sus cortesanos. Al abrir las puertas del salón, el murmullo de la corte se detuvo al instante. Todos los ojos se dirigieron hacia la reina,
cuya presencia era siempre imponente, pero ahora era aún más solemne, como si algo más que belleza emanara de su ser. Esther, sintiendo el peso de la mirada de todos, pero con una paz que solo la fe podía otorgar, cruzó la sala con paso seguro. El rey Asuero estaba sentado en su trono, rodeado de sus oficiales. Cuando vio a Esther entrar, su rostro cambió, pasando de la sorpresa a una expresión de curiosidad. El aire se volvió pesado, la tensión era palpable, pero Esther se acercó con la gracia que solo una reina podía tener, sin mostrar miedo, aunque su corazón latía con fuerza. Era el momento crucial. Asuero, observando a la reina con atención, rompió el silencio con una voz cálida pero firme. ¿Qué quieres, Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino te será dado. Las palabras del rey fueron un suspiro de esperanza para Esther. No había sido rechazada. Sin embargo, ella sabía que este era solo el primer paso, y el tiempo para hablar aún no había llegado. Esther, con una serenidad que no era propia de la mayoría de las mujeres de la corte, respondió: «Si parece bien al rey, te pido que vengas hoy con Amán al banquete que he preparado para ti». Esther no pidió nada más en ese momento. No reveló el peligro inminente, ni el edicto que amenazaba la vida de su pueblo. Ella sabía que cada palabra, cada paso debía ser dado con cautela. El rey, intrigado y complacido por la invitación, aceptó al instante. Amán, que se encontraba presente, no sospechaba nada, y fue rápidamente incluido en el banquete que Esther había organizado. Ambos hombres, el rey Asuero y Amán, acompañaron a Esther a la mesa, sin saber que lo que parecía un festín agradable sería la llave para el destino de todo el pueblo judío. El valor de Esther, la valentía que había surgido de la oración, el ayuno y la fe, la había colocado en una posición crítica. Aunque el peligro seguía al acecho, ella había dado el primer paso hacia la salvación de su pueblo. A pesar de los riesgos, Esther confió en que su acción no solo era por su pueblo, sino que era parte de un plan más grande que, aunque no comprendiera, ella estaba dispuesta a seguir. El banquete estaba listo. Los sirvientes del palacio, bajo la estricta supervisión de Esther, habían dispuesto la mesa con toda la elegancia que la corte persa esperaba. El aroma de los manjares flotaba en el aire, y los destellos de oro y jade que adornaban las cubiertas de los platos reflejaban la riqueza y el lujo del imperio. Sin embargo, para Esther, todo el esplendor que rodeaba ese evento palidecía en comparación con la gravedad de lo que estaba por suceder. Este no era un banquete común, ni mucho menos una celebración. Era la clave de su intervención ante el rey Asuero y Amán, y el principio de una revelación que cambiaría el destino de su pueblo. Al llegar al salón, Esther observó a Asuero y Amán, quienes se habían sentado en los asientos de honor, rodeados por los nobles y oficiales de la corte. El rey Asuero, acostumbrado a recibir invitaciones de este tipo, parecía relajado y expectante. Amán, sin embargo, mostraba una sonrisa complacida, sin saber que estaba a punto de entrar en una trampa que él mismo había tejido. Esther, con su gracia habitual, se acercó a la mesa y se sentó frente a ellos, con su rostro sereno, pero en su interior, la tensión era insoportable. Cada mirada de Asuero, cada palabra de Amán, era observada con cautela. Esther no solo debía manejar el banquete con astucia, sino también aprovechar cada momento, cada palabra, para exponer la amenaza que pendía sobre su pueblo. Mientras la comida era servida y las copas se llenaban, el silencio reinaba brevemente. Los platos exquisitos, acompañados de vinos persas finos, fluían entre los tres comensales,
Pero Ester mantenía la compostura, sin mostrar ni una pizca de nerviosismo. Sin embargo, su mente estaba en constante movimiento. La verdad estaba al alcance, pero sabía que este primer banquete era solo la introducción a algo mucho mayor. No podía apresurarse. No aún. Asuero, quien evidentemente estaba disfrutando de la compañía de la reina y el buen ambiente del festín, no parecía sospechar nada. Ester dijo con una sonrisa relajada, «Lo que has preparado es maravilloso. ¿Qué deseas, mi reina? ¿Cuál es tu petición? Lo que quieras, te será dado». Esta era la oportunidad. Asuero, confiado y cordial, le ofrecía, sin saberlo, la posibilidad de revelar la verdad. Pero Ester no se precipitó. Sabía que este era solo el primer paso. No era el momento de hacer la revelación completa. Con una calma impresionante, Ester respondió, «Si parece bien al rey, que se repita este banquete mañana. Solo tú, rey, y Amán, acompañen mi invitación. Entonces, en ese momento, si así lo permite, revelaré lo que mi corazón guarda». Las palabras de Ester cayeron como un silencio pesado sobre la mesa. La petición de un segundo banquete podría parecer extraña, incluso innecesaria, para los ojos de los presentes, pero para Ester era una táctica calculada. Amán, sin dudar, aceptó rápidamente, pues la idea de ser favorecido una vez más por la reina lo complacía enormemente. «Será un honor», dijo, sin saber que su destino ya estaba sellado. Mientras los tres disfrutaban del resto del banquete, Ester observaba con atención. Sabía que cada palabra que pronunciaba podía tener un peso mucho mayor del que imaginaban. El rey, por su parte, parecía completamente desprevenido. No podía entender por qué Ester, una mujer tan encantadora y decidida, no había revelado ya su petición. Sin embargo, esta estrategia era más sutil de lo que Asuero y Amán podían comprender en ese momento. Ester, en sus pensamientos, revisaba su situación una vez más. Sabía que no podía ser demasiado directa, que debía aumentar la tensión. A través de los ojos del rey, podía percibir el interés, pero también la indiferencia. Amán, atrapado en su propio ego, parecía disfrutar del momento y no sospechaba ni un atisbo de lo que Ester tenía reservado para él. La corte de Asuero siempre estaba llena de intrigas, pero este momento se sentía diferente. Ester lo sentía en lo más profundo de su ser. La partida de ajedrez estaba a punto de tomar un giro inesperado. A medida que avanzaba el banquete, Ester continuaba tejiendo su red. La corte real estaba llena de rivales, pero la reina, con un aplomo sobrehumano, mantenía la calma. Se mostró atenta, cautivando a Asuero con su delicadeza, mientras Amán, cegado por su propio orgullo y ego, apenas notaba el juego sutil que se estaba desarrollando a su alrededor. Cuando el banquete llegó a su fin, los tres se levantaron de la mesa, y el rey, con una sonrisa satisfecha, se dirigió a Ester. «Nos vemos mañana, mi reina. Estoy deseoso de escuchar lo que tienes que decir». Asuero confiaba plenamente en Ester, sin imaginar que este juego de espera había sido una táctica diseñada por ella para ganar tiempo y poder. Ester, por su parte, sabía que había dado un primer paso importante, pero que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Un segundo banquete estaba en el horizonte, y con él, el momento de la verdad. En la soledad de sus aposentos, Ester se preparó para lo que sería el enfrentamiento final. El rey Asuero había aceptado su invitación sin reservas,
Y Amán, feliz de ser favorecido una vez más, no tenía idea de que la reina estaba a punto de desvelar el oscuro complot que él mismo había urdido. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta: ¿cómo reaccionaría el rey cuando la verdad finalmente saliera a la luz? Este momento de suspenso es solo el comienzo de una historia que cambiará el destino de todos los implicados. Y mientras Esther se prepara para su revelación final, la pregunta es: ¿cómo se desarrollará este segundo banquete? ¿Qué pasará cuando finalmente se revele la verdad? ¿Qué opinas sobre la estrategia de Esther para retrasar su revelación? ¿Te parece que hizo bien en mantener el suspense? Deja tus pensamientos y comentarios abajo. El segundo banquete comenzó con un aire cargado de expectativas, aunque los asistentes aún no sabían lo que les deparaba. El salón del palacio de Susa brillaba con la misma magnificencia que el día anterior, pero esta vez, el ánimo de Esther era diferente. Había tomado la decisión, y aunque su corazón latía aceleradamente en su pecho, sabía que no podía retroceder. Este era el momento de revelar la verdad, el momento de exponer la conspiración de Amán que amenazaba con destruir a su pueblo. El rey Asuero y Amán se presentaron puntualmente, como la última vez, disfrutando de la compañía y los manjares servidos por Esther y sus sirvientes. Sin embargo, a pesar de la apariencia de relajación, Esther no podía deshacerse de la sensación de que el destino de todos los presentes estaba por cambiar de manera irrevocable. A medida que el banquete avanzaba, la conversación entre ellos fue tranquila, pero Esther no dejó de observar a Amán, quien, sin sospechar nada, disfrutaba de cada momento. Su arrogancia era palpable, como si el poder estuviera de su lado, sin saber que ya había comenzado su descenso. Finalmente, después de algunos momentos de agradable charla, el rey, impaciente por saber qué era lo que Esther deseaba revelar, se volvió hacia ella con una mirada expectante. «Reina Esther», dijo con tono firme pero amable, «lo que sea que desees pedir, te será concedido. Hasta la mitad de mi reino, como prometí». Esther, con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma, se levantó ligeramente de su asiento, hizo una pausa que pareció interminable, y miró directamente al rey. «Si he hallado gracia ante tus ojos, rey Asuero, y si parece bien al rey, permíteme revelarte lo que guarda mi corazón». Su voz era tranquila, pero sus palabras resonaron con un peso que todos en la sala podían sentir. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Todos los ojos estaban fijos en Esther, esperando lo que vendría a continuación. Esther, mirando a Asuero y luego a Amán, continuó: «Mi petición es esta, que mi vida y la de mi pueblo sean salvadas. Porque hemos sido condenados a muerte, a exterminio, a ser destruidos, aniquilados. Si tan solo fuéramos esclavos, lo soportaría, pero lo que han planeado contra nosotros es una amenaza mucho más grande. Mi pueblo es judío, y la persona detrás de este plan de exterminio es el hombre que se encuentra sentado aquí, en este banquete, frente a ti, Amán». El golpe fue como un rayo. Las palabras de Esther no solo fueron una revelación, sino una devastadora acusación que dejó a todos en la sala paralizados. La cara de Amán palideció de inmediato, y su sonrisa confiada se desvaneció, dejando lugar a una expresión de horror y sorpresa. El rey Asuero, por otro lado, se quedó inmóvil, su rostro reflejando la incredulidad mientras procesaba las palabras de la reina. El aire se volvió espeso, como si todo el palacio se hubiera detenido por un segundo eterno. El rey miró a Esther con la confusión en sus ojos. «¿Cómo es esto posible?», preguntó, su voz llena de incredulidad.
Amán, tú. La acusación de Esther había desarmado al rey, quien, por un momento, parecía incapaz de comprender cómo su más confiado consejero había sido capaz de urdir tal atrocidad. Amán, ahora atrapado, intentó defenderse, pero su voz temblaba. No, no es como ella dice, mi rey. No tiene ningún fundamento. Yo solo, comenzó a balbucear, pero las palabras se apagaron al ver la furia creciente en los ojos del rey. Asuero, que había confiado en Amán durante tanto tiempo, sentía el peso de la traición más profunda que podría imaginar. ¿Acaso creías que podrías manipularme, Amán? ¿Usaste mi confianza para condenar a un pueblo entero? A los judíos que han servido en este reino y a mi reina, que está bajo mi protección. El rey estalló en un grito de furia. En ese momento, Asuero ya no veía al hombre que había sido su consejero de confianza, sino a un traidor que había tramado la muerte de miles de inocentes. Amán intentó disculparse, pero sus palabras ya no tuvieron ningún efecto. El rey, cegado por la rabia y el dolor de la traición, se levantó del trono, dando una orden decisiva a sus guardias. «Llévenlo», gritaron. En un movimiento rápido, Amán fue arrestado y llevado fuera de la sala, su destino ya sellado. El golpe de justicia que se avecinaba sería rápido y feroz. En cuanto Amán fue sacado de la sala, el rey, aún en estado de shock, miró a Esther, quien se mantenía firme a pesar del peso de la situación. ¿Qué más se debe hacer, Esther? ¿Cómo puedo remediar esto? Asuero preguntó, con una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Esther, con el corazón palpitando, se acercó al rey y le explicó que la vida de los judíos seguía en peligro. Aunque Amán había sido arrestado, el edicto de muerte que él había firmado aún estaba en vigor. Aún debían encontrar una manera de revertir la orden para salvar a su pueblo. Asuero, con el rostro marcado por la vergüenza y el arrepentimiento, le prometió a Esther que todo lo que fuera necesario se haría. Inmediatamente, el rey otorgó a Esther el sello real, para que pudiera redactar un nuevo edicto que permitiera a los judíos defenderse y aniquilar a aquellos que intentaran matarlos. El poder de la justicia que acababa de restablecerse era solo el comienzo de lo que sería una transformación total en la historia de los judíos del Imperio persa. Amán, por su parte, no pudo evitar el giro dramático de su destino. La misma trampa que le había tendido a los judíos se cerró rápidamente sobre él, y en su desesperación, intentó salvar su vida, pero no hubo piedad. El rey, ante la magnitud de la traición, dictó la sentencia. Amán sería ejecutado por su propia traición. La ejecución fue rápida. El mismo gallows que él había preparado para Mardoqueo se convirtió en el lugar donde su vida terminó. Amán, quien había estado tan confiado en su poder, cayó ante el castigo de su propia maldad. Así, la historia de Esther llegó a su punto culminante. El mal había sido derrotado, y el pueblo judío había sido salvado, no solo por la valentía de su reina, sino por el acto de justicia que Asuero, aunque tarde, finalmente había hecho. Esther, sin embargo, sabía que la batalla no había terminado. Quedaban aún los detalles de la nueva ley que permitiría a su pueblo defenderse. Aún así, la victoria sobre Amán fue un paso crucial. El rey Asuero, al igual que todos los que estaban cerca de Esther, no podían sino reconocer la magnitud de lo que había sucedido. La reina, que había sido tan callada y temerosa al principio, se había levantado con una valentía que cambiaría la historia de todo un pueblo. Después de la ejecución de Amán,
La situación seguía siendo crítica para el pueblo judío en el Imperio persa. Aunque la amenaza de exterminio que había sido planeada por el malvado consejero había sido desmantelada, el edicto que él había emitido seguía vigente, y los judíos aún estaban en peligro. La ley persa era inflexible. Una vez emitido un edicto real, este no podía ser revocado. Sin embargo, el rey Asuero, profundamente arrepentido por su ciega confianza en Amán y ahora, comprendiendo la magnitud de la amenaza que había recaído sobre los judíos, buscaba una solución. Ester, al ver que su pueblo aún estaba en peligro, se presentó ante el rey una vez más, con una petición urgente. Con el corazón lleno de gratitud por el apoyo de Asuero, pero también con una profunda preocupación por su pueblo, Ester pidió que se promulgara un nuevo decreto, que permitiera a los judíos defenderse de aquellos que aún querían matarlos. Sabía que, aunque Amán había sido eliminado, los enemigos de los judíos seguían dispersos por todo el imperio, y si no se tomaba acción, el peligro continuaría. El rey Asuero, ahora completamente consciente de la magnitud de la situación, accedió rápidamente. Con el sello real, ordenó la creación de un nuevo edicto que no solo autorizaba a los judíos a defenderse, sino que también les otorgaba el derecho de atacar y destruir a aquellos que intentaran atacarlos. En este edicto, los judíos se convirtieron en una fuerza legítima, capaz de luchar por su supervivencia sin temor a las represalias del gobierno persa. La promulgación de esta nueva ley no solo fue un acto de justicia, sino también de restauración. La vida de los judíos en el imperio persa cambiaría para siempre. Pasaron de ser un pueblo marcado para la destrucción a un pueblo que podía tomar las riendas de su destino. El edicto de Asuero fue un símbolo de esperanza y de salvación, que demostró que, incluso en los momentos más oscuros, el coraje y la fe pueden abrir caminos para la liberación. La transformación de Ester, desde una joven reina que inicialmente vivió en la sombra de la corte persa hasta convertirse en una heroína que salvó a su pueblo, fue asombrosa. En un breve periodo de tiempo, ella pasó de ser una figura ornamental a una mujer de poder, de valor, y sobre todo, de fe. Su acción no solo había sido un acto de valentía personal, sino un acto que afectó a toda una nación. Ester se había enfrentado a la muerte misma, sabiendo que su vida estaba en juego, pero también sabiendo que el destino de su pueblo dependía de su intervención. Ahora, no solo era una reina en nombre, sino una líder que había restaurado la esperanza de los judíos. Cuando la noticia de la nueva ley se extendió por todo el imperio, la reacción de los judíos fue inmediata y de gran alegría. En cada ciudad, en cada comunidad judía, la noticia fue recibida con gritos de júbilo, lágrimas de agradecimiento y oraciones de alabanza. El pueblo judío se unió en un acto de gratitud a Dios por la intervención milagrosa que había permitido que su reina, Ester, se levantara en defensa de ellos. Celebraron el valor de Ester y de Mardoqueo, y reconocieron que todo lo que había sucedido no era solo obra de la sabiduría humana, sino de la providencia divina. Los judíos en todo el imperio comenzaron a prepararse para el día que se les había otorgado para defenderse. En lugar de miedo, ahora había esperanza. En lugar de terror, había una firme determinación de luchar por su vida y su libertad. Se formaron alianzas dentro de las comunidades judías, y los hombres se armaron con lo que pudieran encontrar, listos para enfrentarse a cualquier agresor que se les presentara. Mientras tanto, Ester y Mardoqueo, junto con el rey Asuero, vigilaban de cerca los preparativos, asegurándose de que la ley fuera cumplida en cada rincón del imperio. La fecha señalada para la ejecución de la nueva ley se acercaba rápidamente. Los judíos sabían que este sería un día decisivo,
un día de lucha por la supervivencia, pero también un día de esperanza. Sin embargo, mientras los preparativos continuaban, los enemigos de los judíos, aquellos que aún albergaban odio en sus corazones, comenzaron a conspirar en secreto. No estaban dispuestos a ver cómo el poder de los judíos aumentaba tan rápidamente. A pesar de esto, la fe de los judíos permaneció firme. El día final llegó, y el imperio persa fue testigo de un acontecimiento que cambiaría la historia para siempre. Los judíos se levantaron con valentía, y la batalla comenzó. Aunque la lucha fue feroz, la intervención divina era evidente en cada momento. El pueblo judío, guiado por la valentía de Ester y el liderazgo de Mardoqueo, derrotó a sus enemigos, y al final, pudo celebrar su victoria. En las calles de Susa y de otras ciudades, se celebró un día de acción de gracias. Los judíos se reunieron en oraciones y cantos, alabando a Dios por su intervención y por la valentía de Ester y Mardoqueo. Ese día no solo fue una victoria militar, sino una victoria espiritual. La salvación del pueblo judío se convirtió en un testimonio de que la justicia divina siempre prevalecería. El evento fue tan significativo que, a partir de ese día, se instituyó la festividad de Purim, en honor a la liberación de los judíos del imperio persa. Purim se celebró como un recordatorio de cómo Dios había intervenido en la historia para salvar a su pueblo, a través del coraje de una reina y el apoyo de su pueblo. La historia de Ester no solo es una historia de valentía, sino también de fe y justicia. En ella, el pueblo judío aprendió que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar. Ester, la reina que un día estuvo destinada a ser una figura decorativa, se convirtió en la heroína que cambió el destino de su pueblo y demostró que el coraje, la fe y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Después de la victoria sobre sus enemigos y la promulgación de la nueva ley que garantizaba la supervivencia de los judíos, el pueblo de Israel en el imperio persa celebraba una nueva era. Ester y Mardoqueo, una vez figuras relativamente desconocidas en la corte persa, se habían transformado en símbolos de valentía y esperanza para todo un pueblo. Pero el camino hacia esta consagración como líderes no fue sencillo. A medida que la historia avanzaba, también lo hacía la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Ester, ahora más que nunca, entendía la magnitud de su rol. No solo era una reina, sino una líder que había guiado a su pueblo a través de una de las pruebas más duras de su historia. Junto a Mardoqueo, su primo y protector, trabajó incansablemente para garantizar la prosperidad y la seguridad de los judíos en todo el imperio persa. Los dos, con una determinación inquebrantable, se dedicaron a fortalecer la posición de los judíos en el reino, asegurándose de que tuvieran derechos y respeto dentro de las diversas provincias del imperio. Mardoqueo, con su sabiduría y conocimiento de la corte, se convirtió en un consejero de confianza para el rey Asuero, mientras que Ester mantenía su influencia sobre él como reina. La relación entre Ester y Asuero, al principio marcada por la distancia y el temor, comenzó a transformarse en una colaboración más cercana. Al principio, Asuero veía a Ester como una figura distante, una reina cuyo papel estaba limitado a las ceremonias y los deberes reales. Sin embargo, después de que ella interviniera para salvar a los judíos, Asuero comenzó a reconocer no solo su inteligencia y valentía, sino también su capacidad para gobernar con sabiduría y compasión. Ester, por su parte, entendió que, aunque su amor por su pueblo era profundo, también debía ser estratégica en su relación con el rey para garantizar el bienestar a largo plazo de los judíos en el imperio. Con el tiempo,
La colaboración entre Ester y Asuero se consolidó. Aunque su relación no era perfecta ni exenta de desafíos, ambos aprendieron a trabajar juntos por el bien de la nación persa, y en particular, por la prosperidad de los judíos. Asuero, aunque aún un monarca rodeado de intrigas políticas y palaciegas, confiaba cada vez más en los juicios y consejos de Ester. Y Ester, a pesar de su posición de poder, no perdió nunca su humildad ni su sentido del deber hacia su pueblo. A medida que los años pasaban, la paz y la estabilidad llegaron al imperio, en gran parte gracias a los esfuerzos de Ester y Mardoqueo. Las ciudades persas, que alguna vez fueron escenarios de persecución y miedo para los judíos, se convirtieron en refugios donde podían prosperar en paz. Los judíos fueron reconocidos y respetados como una comunidad valiosa dentro del imperio, y sus derechos fueron protegidos. Ester y Mardoqueo, como figuras centrales en la vida política y social, continuaron luchando por el bienestar de su pueblo, asegurándose de que las generaciones futuras pudieran vivir libres de las amenazas que una vez pusieron en peligro su existencia. En sus momentos de reflexión, Ester se encontraba a menudo mirando hacia atrás, hacia los días de incertidumbre y temor, cuando había tenido que tomar decisiones que cambiaron el destino de su pueblo. Ahora, como líder consagrada, pensaba en la providencia divina que la había guiado en cada paso. Su fe en Dios nunca había sido más fuerte, y entendía que su vida no era solo un resultado de sus acciones, sino de un propósito divino mucho mayor. En su corazón, sabía que su presencia en la corte no había sido una coincidencia, sino parte de un plan más grande para salvar a su pueblo. Ester reflexionaba sobre cómo, a través de su valentía y su fe, había llegado a ser la mujer que era. Al principio, había sido solo una joven judía que deseaba entender la verdad que Jesús ofrecía, un ser lleno de dudas y temores, pero con el tiempo, había encontrado en su corazón un amor inquebrantable por su pueblo y una fuerza que la hizo enfrentar los mayores temores de su vida. Sabía que su papel como reina no era solo un lujo o un privilegio, sino una responsabilidad profunda que le había sido dada por Dios. Mientras paseaba por los jardines del palacio, rodeada por los lujos que el imperio podía ofrecerle, Ester no podía evitar preguntarse por qué Dios la había colocado en ese lugar, en ese tiempo. La respuesta que encontró fue clara. Su vida era un testimonio del poder de la fe, de cómo la confianza en el plan divino puede superar cualquier desafío, por más grande que sea. Ester entendió que había sido elegida para cumplir un propósito específico, uno que iba más allá de ser simplemente una reina. Ella era una líder, una protectora de su pueblo, y una mujer que había sido llamada a cambiar la historia de su nación. El reino de Persia, bajo el reinado de Asuero, se estabilizó y floreció durante los años de gobierno de Ester y Mardoqueo. Y aunque las dificultades y los desafíos nunca desaparecieron, el pueblo judío, gracias a su valentía y su liderazgo, vivió en paz. Ester, la reina que había arriesgado todo por su pueblo, se convirtió en una heroína eterna, un modelo de fe y valentía para generaciones futuras. Con el tiempo, Ester vio cómo su historia se contaba una y otra vez, en todas las generaciones de judíos que celebraban la festividad de Purim. La historia de su valentía, su fe y su amor por su pueblo seguiría inspirando a aquellos que enfrentaban momentos de oscuridad. Ester se había convertido en un faro de luz, no solo para su pueblo, sino para todo el mundo, mostrando que el verdadero liderazgo se basa en la fe, la justicia y el amor por los demás. Y así, la historia de Ester no solo permaneció en los libros de la historia, sino en los corazones de todos los que confiaban en que, en los momentos de mayor oscuridad, la luz de la esperanza puede brillar a través del coraje de un solo corazón.
La historia de Esther no solo perduró en las páginas de los textos antiguos, sino que también se convirtió en un legado vivo que sigue inspirando a generaciones. Desde el momento en que ella levantó su voz por su pueblo, hasta su sabiduría para confrontar el poder y el peligro, Esther se consolidó como un modelo de valentía, fe y liderazgo. Su ejemplo de determinación ante la adversidad, de confianza inquebrantable en Dios y de amor profundo por su pueblo, se convirtió en un faro de esperanza y guía para todos los que enfrentaban momentos de oscuridad. El impacto de Esther fue trascendental no solo en su tiempo, sino también en los siglos que siguieron. En la historia bíblica, se la recuerda como una de las figuras más heroicas, una mujer que no temió arriesgar su vida por el bienestar de su pueblo. Su valentía se destacó no solo en su audaz decisión de presentarse ante el rey sin ser convocada, sino también en su resolución para revelar la verdad sobre el complot de Amán. Esther demostró que el verdadero liderazgo no siempre es sobre la fuerza física o el poder militar, sino sobre la sabiduría, el coraje moral y la capacidad de tomar decisiones difíciles por el bien común. Esther, más allá de su belleza, fue una mujer que entendió que el poder y el privilegio no son un fin en sí mismos, sino una responsabilidad para hacer el bien. Se enfrentó al mayor desafío de su vida, sabiendo que su intervención podría ser la única oportunidad para salvar a su pueblo. Y lo hizo, no por su propia gloria, sino por su amor a Dios y a los suyos. Con el paso del tiempo, la historia de Esther se convirtió en un ejemplo vivo de la confianza en Dios en medio de los momentos más oscuros. Su historia es un recordatorio de que, aunque el peligro pueda parecer insuperable, siempre hay esperanza cuando confiamos en el propósito divino. Esther mostró que, incluso cuando nos sentimos pequeños o inseguros, Dios puede usarnos como instrumentos de cambio. Su vida es un testimonio de cómo la fe y el coraje pueden transformar situaciones desesperadas en victorias gloriosas. Una de las formas más significativas en que su legado se perpetuó fue a través de la instauración de la fiesta de Purim, una celebración que conmemora la liberación de los judíos del Imperio Persa. Cada año, los judíos alrededor del mundo celebran Purim, recordando cómo Esther, con la ayuda de Dios, salvó a su pueblo de la destrucción. Esta fiesta no solo celebra la victoria militar, sino también la intervención divina, y se convierte en un símbolo de esperanza para todos aquellos que enfrentan persecuciones o momentos de desesperación. La festividad de Purim se celebró con alegría, banquetes y regalos entre amigos, y es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la unidad, la fe y la valentía. Durante Purim, los judíos leen el libro de Esther, conocido como el Megilá, y recuerdan las lecciones que esta historia ofrece, que Dios, aunque a veces invisible, siempre está trabajando detrás de los eventos de la historia, guiando a aquellos que confían en Él hacia la salvación. La historia de Esther es también un llamado a la acción, a no quedarnos callados cuando la injusticia amenaza, a no rendirnos ante las adversidades y a tener el valor de defender lo que es correcto, aunque el costo personal sea alto. Esther enseñó que, al estar dispuestos a tomar decisiones difíciles, a poner a otros por encima de uno mismo, y a actuar con fe, podemos ser instrumentos de cambio, transformando el destino de muchas vidas. Cada vez que una madre cuenta la historia de Esther a sus hijos, cada vez que se celebra Purim en las comunidades judías, el legado de Esther se mantiene vivo. Su vida sigue siendo una inspiración para aquellos que se encuentran en medio de conflictos, persecuciones o momentos de incertidumbre. Nos recuerda que, sin importar el tamaño de la amenaza o el peligro que enfrentemos, siempre hay espacio para la fe, el coraje y la acción. La historia de Esther también resalta la importancia de la comunidad. Mardoqueo,
quien siempre fue su apoyo, y el pueblo judío en su conjunto, fueron esenciales en la victoria de Esther. Ningún líder, por más valiente que sea, puede hacer todo por sí mismo. Esther entendió que la unidad de su pueblo y su confianza en Dios fueron la clave para la salvación. El legado de Esther, por lo tanto, no es solo una lección de valentía personal, sino también una enseñanza sobre la importancia de la unidad, la confianza en el propósito divino y el poder de la fe en tiempos de oscuridad. Hoy, más que nunca, su historia sigue resonando, inspirando a aquellos que luchan por la justicia, la libertad y la paz en un mundo que, a menudo, parece estar lleno de incertidumbre. Finalmente, al reflexionar sobre la vida de Esther, nos damos cuenta de que el verdadero liderazgo no es solo cuestión de título o posición, sino de carácter. Esther, al igual que otros grandes líderes de la historia, dejó una huella profunda en su pueblo y en el mundo. Su legado es un testimonio de que, cuando nos alineamos con el propósito divino y actuamos con valentía y fe, podemos cambiar el curso de la historia y transformar el futuro. La historia de Esther no solo marcó el destino de su pueblo, sino que trascendió las páginas de la historia para convertirse en una narrativa viva que sigue resonando a lo largo de los siglos. El impacto de su valentía, su fe inquebrantable y su confianza en el plan divino no se limitó a su tiempo, sino que se extendió mucho más allá de los límites de su reinado en el imperio persa. Su historia ha viajado a través de las generaciones, siendo un faro de esperanza, justicia y fortaleza para aquellos que enfrentan adversidades y luchan por la supervivencia de lo justo. La valentía de Esther, como una joven reina que arriesgó su vida por salvar a su pueblo, se convirtió en un símbolo de coraje para generaciones enteras. Esther, al enfrentarse a una amenaza inminente, pudo haber elegido mantenerse al margen, protegida por su estatus real, pero en lugar de ello, decidió actuar. Esta decisión de ponerse en peligro por el bienestar de otros es un acto que resuena a través de los siglos, mostrando que la verdadera grandeza no se mide solo por el poder, sino por el sacrificio personal por el bien común. Hoy en día, Esther sigue siendo un modelo para aquellos que se enfrentan a desafíos imponentes, recordándoles que, aunque el miedo pueda ser grande, la valentía tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Además de ser un símbolo de valentía, la historia de Esther es un testimonio de la justicia y la fe en la providencia divina. Aunque su situación parecía desesperada, Esther nunca perdió la esperanza ni su confianza en Dios. A través de la oración, el ayuno y la acción valiente, ella fue instrumento de justicia para su pueblo, mostrando que, incluso cuando todo parece perdido, la fe en el propósito divino puede traer luz en la oscuridad. Esther confió en que Dios tenía un propósito para ella, y a través de su obediencia, la salvación de los judíos se cumplió. Esta conexión con lo divino, esta fe que trasciende el tiempo y las circunstancias, hace que su historia sea aún más poderosa y relevante para nosotros hoy. El propósito divino de Esther no solo se refiere a su propio destino personal, sino también al cumplimiento de la salvación de Israel. La intervención de Esther en la corte persa fue un momento crucial en la historia del pueblo judío. Dios, aunque invisible en muchos momentos de la historia, utilizó a Esther como su instrumento para liberar a su pueblo de la amenaza de la destrucción. La acción de Esther refleja un principio fundamental de la historia bíblica. La salvación de Israel no es obra humana, sino el cumplimiento de un propósito divino, y Esther fue una pieza clave en ese gran plan. Dios utilizó a esta joven reina, con toda su humanidad, sus dudas, miedos y valentía, para cumplir un propósito más grande que ella misma. La historia de Esther nos recuerda que, aunque en el momento la visión de un individuo puede ser limitada,
la historia del pueblo de Dios se desarrolla a lo largo de los siglos, siempre guiada por su mano. La valentía de Esther y su disposición para arriesgar todo por su pueblo se convirtió en una parte esencial del relato divino que garantiza la supervivencia y la prosperidad de Israel. Así, su historia no solo habla de una victoria política o militar, sino de la protección y el cumplimiento del propósito divino para Israel. El libro de Esther, por tanto, no es solo un testimonio histórico, sino un relato profético que muestra cómo Dios interviene en los eventos humanos para cumplir su plan de salvación. El relato de Esther ha trascendido las épocas y las culturas. A través de la festividad de Purim, que sigue siendo celebrada por los judíos hasta el día de hoy, la historia de Esther se mantiene viva. Purim es un recordatorio anual de la victoria de la fe, la justicia y la valentía sobre el mal. La historia de Esther continúa siendo una fuente de fortaleza para los creyentes que enfrentan persecución o desafíos, recordándoles que, aunque las circunstancias parezcan oscuras, siempre hay esperanza cuando se confía en Dios. Hoy, la historia de Esther sigue inspirando a individuos y comunidades de todo el mundo. Ya no solo se celebra como un evento histórico o una festividad religiosa, sino también como un ejemplo de cómo una sola persona puede cambiar el destino de miles. Su historia nos enseña que, independientemente de nuestras circunstancias, podemos hacer una diferencia en el mundo si confiamos en Dios y actuamos con valentía. La revelación final de la historia de Esther es que, al final, el destino de su pueblo no fue determinado por el edicto de muerte de Amán, ni por la riqueza de Persia, ni por el poder de los reyes, sino por la fidelidad y la valentía de una mujer que entendió que su vida tenía un propósito divino. Su historia nos recuerda que en cada momento de crisis, hay una oportunidad para la intervención divina, y si somos fieles a nuestra misión, Dios cumplirá su propósito a través de nosotros. En última instancia, la historia de Esther es un testimonio de que el coraje y la fe en tiempos de adversidad son siempre recompensados, y que, cuando nos alineamos con el propósito divino, podemos cambiar el curso de nuestra historia, y en última instancia, la historia del mundo. La historia de Esther es, sin duda, una de las más inspiradoras en la Biblia, y su legado sigue vivo, enseñándonos lecciones de valentía, fe y confianza en el propósito divino. A lo largo de su vida, Esther demostró que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar con fuerza a través de la valentía de un solo corazón. Hoy, su historia sigue siendo un faro para todos nosotros, recordándonos que el coraje y la fe en Dios pueden transformar el destino de todo un pueblo. Si te ha impactado esta historia y las lecciones que Esther nos deja, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido como este. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, para que más personas puedan inspirarse con la valentía y el liderazgo de Esther. Y, por supuesto, te invitamos a dejar tus comentarios abajo. ¿Qué lecciones te dejó la historia de Esther? ¿Cómo crees que puedes aplicar su ejemplo en tu vida? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Esther. Nos vemos en el próximo vídeo.